Ayer terminamos hasta la pregunta, no sé si han tenido oportunidad de ver los videos que hemos estado subiendo de lunes y de ayer, ¿sí? ¿No? A ver. Entonces no los han visto, entiendo que no los han visto. A ver, ahí están viendo el pizarrón. ¿Sí, no? ¿Sí lo ven o no? ¿El pizarrón? Sí, Ok. Bueno, la clase pasada estuve revisando con su compañera las preguntas del cuestionario. Y ahorita en la que estaríamos continuando sería la de la pregunta número 13, ¿sí? Y aquí la pregunta 13, no sé si están viendo el examen, pero dice, defina qué es el valor de uso y el valor de cambio de una mercancía. Entonces vamos a poner aquí la definición de valor de uso y valor de cambio de una mercancía. Entonces, de aquí poner, ¿qué se entiende por valor de uso y qué se entiende por valor de cambio? Entonces, de manera general, el valor de uso se entiende como la capacidad de un bien de satisfacer necesidades humanas. ¿Sí? Incluso ahí la definición que me parece a mí más completa, la de Marx, dice que es la capacidad que tiene un bien de satisfacer en necesidades humanas del tipo que fueren, ya sea que se originen en el estómago o en la imaginación, ¿no? Entonces, eso es el valor de uso, ¿sí? El valor de cambio tiene que ver con la condición de valor que tiene el bien, ¿sí? Con la capacidad de poder ser intercambiado por otros bienes de valor equivalente. Eso es el valor de cambio, ¿sí? Eh, y en general, bueno, lo que podemos hacer de manera general es que tenga valor. Y esto le da la capacidad de ser intercambiado por otros equivalentes, ¿sí? Entonces, ese es el valor de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué le da el valor de cambio a la mercancía? Pues el valor que tenga la mercancía. La cuestión es eh, cómo se determina el valor y ahí hay teorías distintas que explican el valor, ¿no? Entonces, en la clase pasada estábamos enunciando, digamos, la diferencia entre lo que era la teoría objetiva y la teoría subjetiva del valor. Entonces, la teoría objetiva, de manera general, parte de la idea de que el valor de los bienes se genera por el trabajo incorporado
en la producción de cada bien. Y por el otro lado, la teoría subjetiva argumentaría que el valor de los bienes está determinado por dos condiciones que tienen que ver con la escasez del bien y la utilidad que genera, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos dos concepciones distintas de cómo se genera el valor de cambio de los bienes. Sí. Este, ¿Sí queda claro más o menos o no? ¿Más o menos? Sí, ok. Entonces, tenemos esas dos concepciones acerca del valor de cambio, pero de manera general, aquí tenemos la definición tanto de valor de uso como de valor de cambio. No sé si queda claro. Voy a ir avanzando a la siguiente pregunta. Em, si tienen dudas, pues me pueden parar en cualquier momento. Y bueno, voy avanzando. A ver. Entonces, esa sería la diferencia entre valor, bueno, la definición de valor de uso y valor de cambio de una mercancía y cómo la determinación del valor va a depender desde qué punto de vista teórico me pare, ¿no? Entonces, para la teoría objetiva, el valor está determinado por la cantidad de trabajo, ¿no? Y en específico, por ejemplo, desde el punto de vista marxista, es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un bien bajo condiciones técnicas medias, ¿sí? Esa sería una definición marxista específica de lo que significa el valor de una mercancía. ¿Qué son las condiciones técnicas medias? Pues de manera general, si yo quiero producir una tortilla, ¿sí? Si yo quiero producir una tortilla, pues necesito una máquina para hacer tortilla, pero también puedo, ¿cómo se llama? Hacer tortillas con en un comal, a mano puedo hacer tortillas, ¿no? Entonces, la técnica va a determinar cierta parte de la productividad que sea capaz de hacer yo. Entonces, por ejemplo, si estoy produciendo tortillas en un comal, pues la productividad que tengo va a ser menor que la productividad que pueda tener si tengo la maquinaria para producir tortillas, ¿no? Pero entonces, yo puedo gastar, digamos, una hora de trabajo en un comal haciendo tortillas. O puedo gastar una hora de trabajo en una máquina, revisando la máquina de tortillas, juntando las tortillas y empacando las tortillas. Pero la cantidad que produzca con la máquina va a ser mucho mayor que la que produzca en el comal, ¿no? Que son tortillas de distintas, digamos, calidades, eh, en tanto que a lo mejor a algunos les gusta más la del comal que el kilo de tortillas que pueda comprar en la tortillería, por ejemplo, ¿no? Pero si yo quiero comprar tortilla, el género tortilla, pues lo que yo voy a valorar tal vez sea el precio que me den la tortilla. Entonces, si las hacen a mano, pues posiblemente les va a requerir más trabajo y por lo tanto el precio de la tortilla vaya a ser más cara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a determinar al final el precio de la tortilla? Va a ser la maquinaria usada en la producción, las distintas máquinas que se usan en la producción de la tortilla. Entonces puede ser artesanal con el puro comal, puedo tener, usar ciertas herramientas para ayudarme, porque hay gente que la hace así, ¿no? Tortillita, chin, 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 chin. Otros que usan así como esa para hacer la tortilla o la máquina para hacer tortillas. Entonces, esas condiciones técnicas medias determinarán un valor promedio. Habrá gente que produzca muy rápido y el precio de la tortilla sea bajo. Habrá gente que produzca muy lento porque requiere más trabajo y el precio de la tortilla será más alto. Entonces, en promedio, ¿cuánto vale eso? Ese es el valor, digamos, que hay en el mercado.
¿no? Entonces, esa sería la diferencia en términos de la definición específica de Marx, porque no solamente es el trabajo que tiene incorporado la mercancía lo que le da valor, sino es un- una condición de trabajo social medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara, oigan, en términos genéricos, un celular de alta gama, ¿cuánto cuesta en promedio? Pues estará que como como en 30.000, ¿no? 30,000 pesos, ¿no? En 30,000 pesos un celular de alta gama. ¿Cuál? Pues si El te compro, iPhone, puede ser el iPhone o puede ser un un Samsung, Samsung o un Xiaomi o ¿sí? O sea, hay de distintas gamas, de distintas marcas, pero los de alta gama tienen un precio promedio. Y esos que están en la alta gama, pues se asume que fueron producidos bajo condiciones técnicas similares, ¿sí? Entonces, digamos, esa es la cuestión. Otra diferencia que es importante, digamos, hablando de los celulares, es el valor que ya trae el intangible. ¿Cuál es el intangible? Pues la marca del propio celular. La marca a veces le da a los productos un valor adicional. ¿Por qué? Porque una marca que tiene mucho tiempo en el mercado y que se ha sabido que es una marca muy buena, pues el hecho de que un producto traiga esa marca, pues uno asume que tiene cierta calidad, que tiene cierta garantía, ¿no? Y ese es un valor también que le le genera un valor adicional a la mercancía. Ahora, eso es un valor que tiene una característica también social. Uno acepta ciertas marcas porque a nivel social se ha visto que son buenas y uno adopta esas marcas y se genera una lealtad a la marca que posiblemente cuando termines de usar un celular vuelvas a adquirir otro de la misma marca. ¿Por qué? Porque te salió bien y porque la gente califica bien esa marca, ¿no? Ahora, eso no implica que a lo mejor cuando nosotros estamos comprando un iPhone, a lo mejor existan otros celulares mucho mejor que el iPhone, pero como nosotros somos leales a la marca, pues no nos demos cuenta de esas características, tal vez físicas en hardware y en software de otros dispositivos que pueden ser superiores, pero como no tienen la marca, ¿no? No necesariamente los vamos a elegir, ¿no? Entonces, esa es la cuestión del valor. El valor es una determinación social, ¿no? Entonces, lo dan una serie de factores en donde está incluido el trabajo y la valoración del trabajo que hace la sociedad de esos bienes, ¿no? Y ahí pongo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué vale? Fíjense aquí, está interesante. ¿Por qué vale una pintura de Leonardo? La Gioconda, la Mona Lisa de Leonardo, ¿no? Pues aquí en el chat aquí tengo, dice, claro que también dice Ricardo que si implica cuestión de enajenación y consumismo, claro. Marx habla del fetichismo mercantil y la marca es una especie de fetichismo, ¿no? En el sentido de que a veces nosotros les damos características a los bienes superiores por el simple hecho de traer una marca, aunque no sean ciertas, ¿sí? Entonces, efectivamente, eso implica cierto grado de, pues, enajenación y tal vez hasta consumismo, ¿no? Porque a lo mejor el celular te puede durar 5 años, pero tú ya al año ya quieres el nuevo, ¿no? Entonces, son cuestiones ahí que todo tiene que ver con esta valoración social de los bienes y también lo que la sociedad nos impulsa a hacer, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos con un grupo de amigos que tienen ciertos bienes, cierta forma de vestir y yo quiero pertenecer a cierto grupo, pues voy a hacer lo posible para adquirir los bienes que me van a identificar con ese grupo, ¿sí? Entonces, todo se relaciona, pero al final la valoración de los bienes es una cuestión social.
regreso a la cuestión del cuadro de Da Vinci. ¿Qué es lo que le da valor al cuadro de Da Vinci? Desde el punto de vista marginalista, lo que dirían es que el cuadro de Da Vinci vale porque es un bien escaso, ¿sí? Y tiene una utilidad que los que sepan de arte, pues les será muy útil ver la Mona Lisa, ¿no? Entonces, tiene utilidad y es escaso desde el punto de vista marginalista, pues ese cuadro por eso vale muchísimo, ¿no? Es escaso porque es el único, ¿no? Entonces, en ese caso, pues su valor es muy alto, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría objetiva, citando a Marx, la Mona Lisa, el cuadro de Da Vinci, vale no porque sea escaso, sino porque el trabajo que se utilizó para producir la Mona Lisa es irreproducible. No hay trabajo que pueda generar otra Mona Lisa. Incluso Da Vinci no podría volver a pintar otra Mona Lisa. ¿Sí? Entonces, lo que se valora es el trabajo que produjo ese bien. Y al ser irreproducible, al no existir ese tipo de trabajo, pues es un valor que tiende al infinito, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos dos visiones distintas de la concepción de valor. No sé si tengan ahí dudas, quede claro, ¿cómo ven? O sea que, por ejemplo, la concepción del valor es como lo que ayer hablamos, ¿no? Depende de lo que tú le estés dando, ¿no? Que ayer ponía el ejemplo de que deja de la utilidad y la escasez, ¿no? Pero pues en este caso, pues como dio el ejemplo de la Mona Lisa, pues es es escaso, bueno, es quizá útil, pero pues, bueno, sí, también vendría siendo escaso porque solamente hay una pieza, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que dice, ¿estás de acuerdo? Es porque es la 14, ¿no? Ujú, ujú. No, ahorita, Entonces, no, no, ahorita vamos a irnos a la 14, a la ok. 14. Entonces seguía No, complementando la 13. sí, exactamente, o sea, estamos en el valor de uso y valor de cambio, ¿no? Pero Ujú. digamos, lo que tú comentas es que eso que te estoy poniendo, pongo el ejemplo de la Mona Lisa, porque se puede explicar de las dos formas, ¿no? Tanto, desde el punto de vista marginalista, ¿qué dirían los marginalistas? Ah, pues es un bien que le genera utilidad a ciertas personas, pero es escaso, entonces tiene valor, ¿no? Pero desde el punto de vista de la teoría objetiva, de la teoría marxista, lo que te diría, a ver, tiene valor, ¿por qué? Porque tiene un trabajo incorporado que es irreproducible. Ya no puedes reproducir ese tipo de trabajo, ¿no? Y entonces, como es el único que hay, se valora muchísimo el trabajo. El trabajo no es porque sea escaso per se, sino porque ya es imposible volver a hacerlo. No existe trabajo igual que te genere ese bien, ¿sí? Entonces, la pregunta ¿es la escasez o es el trabajo? ¿No? O sea, son las dos visiones que están ahí. ¿Es la escasez o es el trabajo? ¿No? Entonces, bueno, y el ejemplo es que tú puedes explicar eso. Profesor, Adelante. no sé si igual tenga que ver con el concepto que estábamos revisando, creo, el día lunes sobre la subjetividad, de que una persona supuestamente racional le asigna ese valor a algún objeto con base con base en el trabajo. Y como ahorita estaba diciendo, tomando el ejemplo del iPhone, pues sí, ¿no? Mucha gente supuestamente racional le asigna un valor tal vez demasiado alto a un producto que, sin embargo, pues realmente no valdría ese valor, puesto que esa marca en la cadena de producción, pues es ensamblado en fábricas asiáticas, es donde muy probablemente a los empleados de esas fábricas se les paga
centavos de dólar, trabajan en condiciones insalubres y también sin dejar de tomando en cuenta también el daño ambiental que produce la producción a gran escala de ese tipo Ujú. Sí, de de bienes, ¿no? productos. Ujú. Y pues que regresen cuando sean distribuidos posteriormente a los centros comerciales donde se venden a un sobreprecio, dejándole una amplia ganancia a la compañía que vendría siendo, pues en este caso, Apple. Sí, sí, pero fíjate, ahí está interesante esta cuestión. A ver, el hecho, todos los bienes son producto del trabajo, ¿no? Entonces hay que separar, por eso es importante discutir estos dos puntos de vista, el marginalista pues si lo quieren, el de la teoría objetiva del valor o marxista, lo pongo yo. ¿No? Por ejemplo, el iPhone está en la cadena de valor, así como tú comentas, hay gente en Asia, a lo mejor hay niños que están ahí lijando la pantalla o puliendo la pantalla y ellos están trabajando, ¿no? Y en esa cadena de valor que produce el iPhone, pues se necesitan de distintos trabajos del trabajo poco capacitado, digamos, de ciertos trabajadores que no necesitas capacitar, sino nada más enseñarles a lijar o tal vez a armar cierta parte, pero también hay un trabajo calificado de los ingenieros, ¿no? Que se dedican al diseño del producto, ¿no? Entonces, todas esas fuentes de trabajo participan en la cadena de valor y están aportando cierto valor al producto, ¿no? Entonces, lo que yo les comentaba, el valor del producto se determina de manera social. Y como tú comentas, a ver, la marca, como estamos comentando, la marca puede ser un fetiche que le agrega una cierta cantidad de valor, pero no es automático que tengas un fetiche. El fetiche se crea a nivel social, ¿no? El fetiche se crea y se retroalimenta a nivel social, ¿no? Cuando dices, a ver, a lo mejor yo compro el Apple porque me hace ver fifí, ¿no? Aparentaría ser yo de otra clase social, porque tengo acceso a los bienes que consumen otras clases sociales. Y eso le aporta pues digamos, una valoración más al trabajo que produce los iPhones, ¿sí? Tú estás valorando más el trabajo que te hace un iPhone que el trabajo que te hace un Xiaomi, ¿sí? Por la marca o por lo que tú quieras, tú lo estás valorando más, independientemente de las características técnicas. Pero ¿qué valoras? ¿La escasez o el trabajo? Pues es el trabajo al final, ¿no? Sea como sea, se está valorando la calidad, la cualidad del trabajo que tienen los bienes, ¿sí? Entonces, por eso la diferencia entre el ejemplo de la Mona Lisa, de los dos enfoques, uno te diría que la Mona Lisa es valiosa porque es la única, es una pieza. Pero desde el otro punto de vista, te diría que lo que estás valorando es un trabajo que ya no se puede reproducir, ¿sí? Entonces, está bien la reflexión que estás haciendo, nada más que hay que acotarla en términos de que el valor en general, el valor de las mercancías, que después el precio es un acercamiento al valor, ¿sí? El precio de la mercancía es un acercamiento al valor, al final se determinan de manera social, ¿sí? Eso es lo importante. El valor es una determinación social, ¿sale? Entonces, voy a pasar, no sé si tengan alguna duda. Este, voy a pasar a la siguiente pregunta. No sé si quedó más o menos claro. Ahí, ¿no? Explicamos estas dos Sí, nociones. sí queda más claro. Vale, vale. Entonces vamos a ver. Dice, ¿cómo define Gibbons al trabajo? Entonces, estamos hablando de Gibbons, miembro de los marginalistas
él en Inglaterra, uno de los grandes exponentes del marginalismo, y recuérdense que los marginalistas están avalando la concepción de que el valor se determina por la escasez y la utilidad. Entonces, para él va a definir al trabajo, la actividad laboral, y lo voy a poner aquí en el pizarrón. Sí, están viendo el pizarrón, ¿verdad? ¿Sí se ve o no se ve el pizarrón? Sí se ve. Sí, de hecho, bueno, ve que lo mandó al grupo de WhatsApp Pizarroncito también. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, dice Gibbons, ¿no? La definición del trabajo. ¿Sí? Y dice, el trabajo es un esfuerzo penoso, esfuerzo penoso de la mente y el cuerpo. Espérame tantito. Espérame tantito. Esfuerzo penoso de la mente y el cuerpo. Ah, caray. Espérenme, pero que aquí ya se privó tantito. Ahí está. La mente y... Caray. Espérenme. Que ya me está saboteando aquí. ¿Qué pasó? Que la canción, a ver. La mente y el cuerpo. ¿Sí? Entonces así lo define. ¿Y por qué? Porque ellos están pensando que todos los individuos, todas las personas, tienen que decidir entre, en un día tenemos 24 horas, ¿no? 24 horas. Y esas 24 horas las tenemos que repartir entre, entre actividades laborales y una parte para, pues, convivir con la familia y el reposo, ¿no? Entonces, la jornada diaria tiene 12 horas, no hay más. Entonces, imagínense que un trabajador tiene 8 horas laborables, pero 8 horas es considerando que ya llegaste al trabajo. Pero para llegar al trabajo tienes que prepararte, desayunar, vestirte y eso pues depende, pues se llevará uno pues un par de horas, unas 2 horas para prepararte para ir al trabajo, ¿no? Entonces, y luego el regreso, si vives lejos de tu casa, ¿cuánto te tomas, no? O sea, en lo que te preparas para ir al trabajo, en lo que te desplazas para llegar al trabajo y después en lo que regresas de tu trabajo a tu casa. ¿Cómo cuántas horas serán más al día? Como de 3 a 4, ¿no? 3 a 4, incluso hay algunos que a lo mejor hasta 6, pero vamos a suponer que son 4 horas adicionales. Entonces, pues 8 horas más 4, pues ya son 12 horas, ¿no? Entonces, la mitad del día te la pasas en el trabajo, ¿no? Este, y se asume pues que tienes 12 horas para realizar otras actividades, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, de manera general, en un día, el hombre tiene que decidir entre el ocio y el trabajo, ¿sí? Entonces, el ocio es un bien y el trabajo es un mal, pero es un mal necesario.
porque si no trabajo, no tengo ingreso para comprar los bienes que necesito para generarme utilidad, ¿no? Entonces, aquí lo que ellos plantean es una decisión que tienen los hombres entre el ocio y el trabajo, ¿no? Desde un punto de vista marxista, para Marx, esa decisión no existe. ¿Por qué? Porque si no, si lo único que tienes son tus manos para trabajar, no tienes una renta, no tienes una herencia, ¿sí? Pues no tienes decisión entre el ocio y el trabajo. Tu decisión siempre va a ser trabajar y trabajar más, ¿no? Trabajar más para poder satisfacer tus necesidades. Y si tienes una familia, pues digamos que no hay mucha decisión o podemos decidir siempre entre el ocio y el trabajo. Algunos, los que tengan una renta, los que tengan un ingreso porque heredaron, pues ellos sí, o los que tienen una empresa, ellos sí podrán decidir no trabajar, pero la gente que no tiene eso no puede decidir. Pero vamos a regresar a la teoría marginalista y supongamos que bueno, tomemos el supuesto de que los hombres van a decidir entre el ocio y el trabajo. Entonces, el ocio aporta a la utilidad y el trabajo disminuye la utilidad porque si yo trabajo más, reduzco mi tiempo de ocio, ¿no? Entonces, pero si yo trabajo más, tengo más dinero para gastar y consumir y aumentar la utilidad por el consumo. Entonces, tengo que balancear esas dos fuerzas, ¿no? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto no trabajo? Si trabajo menos, tengo más ocio, pero no tengo ingreso para consumir, ¿no? Y si trabajo mucho, tengo mucho dinero, pero a lo mejor no tengo tiempo para disfrutar lo que compro, ¿no? Entonces, es una decisión ahí que ellos establecen. Pero la definición de Gibbons sobre el trabajo es decir que es un esfuerzo penoso de la mente y el cuerpo, ¿sí? O sea, que es un mal. Y la pregunta es relativa a esta definición. ¿Y ustedes qué opinan de la definición? Entonces, hasta aquí voy a dejar esta, pero necesito que me digan qué opinan de la definición. A ver, Mariana, ¿estás de acuerdo con la definición? Que el trabajo es un Mm, esfuerzo penoso de la mente y el cuerpo. A ver, pues yo digo que sí. Ahorita con el ejemplo que puso del tiempo con ocio y así, o sea, yo creo que todo trabajo implica esfuerzo, pero no sé qué tanto sería la otra parte que decía que era penoso. ujú. O sea, sí estoy de acuerdo en la primera parte, pero en lo siguiente no. Nada más dije que me abra el pizarrón aquí en mi. No, ya lo cerré porque ya nada más espero su punto de vista, ¿no? En el sentido, a ver, esfuerzo penoso de la mente y el cuerpo, ¿no? Sí, esfuerzo penoso de la mente y el cuerpo. O sea, yo sí estoy de acuerdo que, ajá, todo, ajá, como lo que le había dicho, pero penoso, no sé, esa palabra no, bueno, a mí no me termina de convencer. ¿Qué tal si es un trabajo que te gusta? Ajá, justamente. Porque, por ejemplo, yo lo podría involucrar en mí de que, por ejemplo, no sé, no, yo me paro temprano por voluntad propia para ir al gimnasio. Entonces es un esfuerzo, pero pues de voluntad para la mente y el cuerpo, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Por eso le digo, la palabra penoso es la que no me termina de convencer, pues, de esta definición. Entonces, la palabra penoso la usa Gibbons para decir, implicar que el trabajo es un mal, Ajá, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, pero no necesariamente, ¿no? Ajá, Sí, o sea, por ejemplo, a ver, vas al gimnasio, me cuesta trabajo levantarme temprano, pero ya que estoy en el gimnasio,
tienes que saber que se liberan endorfinas por el dolor y eso te produce placer, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, independientemente, hay labores que sí pueden ser muy penosas, si eres obrero de una fábrica, o si eres un minero, por ejemplo, que vas a estar ahí, y habrá gente que le guste su trabajo, ¿no? Entonces, eh, es relativo, es relativo, pero aquí la cuestión es que ellos definen al trabajo como un mal, y esa definición la van a utilizar para decir lo siguiente. El pobre, ¿sí? El Ujú. pobre es pobre porque valora más su ocio que el trabajo, ¿sí? Entonces, el pobre es pobre porque quiere, Ajá, justamente. ¿eh? Entonces, ese es el argumento fuerte, ¿sí? Entonces, si desde el punto de vista de ellos, como el trabajo es un mal, el pobre es pobre porque decide quedarse de ocioso, ¿sí? Entonces, estaríamos en un argumento que se escucha mucho, ¿no? Desde el punto de vista de la derecha, ¿sí? Entonces, esa teoría valida ciertas afirmaciones que se hacen a nivel de la clase política, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? A la gente se requiere sentir útil en la sociedad y el trabajo es una forma de hacerse útil socialmente, lo que ocasionaría que fuera un bien tanto para el individuo como para la sociedad, ¿sí? Y la gente que no trabaja lo diría Keynes, ¿eh? Keynes habla de un tipo de desempleo involuntario, que la gente queriendo trabajar no encuentra trabajo, ¿no? Entonces, Sí, y bueno, es que básicamente también todas las definiciones que hemos visto estos días, yo las he visto como, no sé si la palabra sería relativas o en la perspectiva, ¿no? Porque, pues, ajá, ¿no? El valor, por ejemplo, puede haber, como usted lo menciona, un obrero que a lo mejor esté entre su jornada laboral y el traslado 12 horas, pero pues a pesar de que él trabaja y se esfuerza, quizá no gana lo mismo que otra persona, ¿no? Que a lo mejor una persona que tenga un negocio propio, que a lo mejor esté cerca de su casa, y no implica que él sea una persona floja, ¿no? Pero pues es como todo lo que es relativo, ¿no? O sea, lo igual el ejemplo de las tortillas que dio, ¿no? O sea, que las hace a mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas tortillas puedes hacer a mano? ¿Cuántas tortillas se pueden hacer con la máquina? Entonces, igual eso me refleja al otro que vimos que decía que entre más rápido era mejor, pero no, porque usted ya ahí involucraba pues la herramienta, ¿no? Por ejemplo, tomando de nuevo el ejemplo de las tortillas, pues obviamente a mano no puedes hacer muchas. ¿Por qué? Porque llegas a un límite, pero en la máquina puedes hacer varias y no significa que a lo mejor estén bien o mal, solamente es ajá, el dinero, el costo, lo que tú también estás empleando. Entonces, yo siento que casi, bueno, ahorita escuchando y viendo, pues creo que sí, todas son relativas y subjetivas. Entonces, dependiendo al enfoque que le quieras dar, ¿no? bueno, ahí están las teorías. Y les digo, ahorita me tengo que retirar y aquí le dejamos y estaríamos entonces en la pregunta 14, ¿no? Ahí vamos. Ya nos faltan menos que al inicio, ¿no? ¿Dale? Entonces, mañana igual voy a subir este video. Voy a dejar de grabar.